Taller de Química. Reacciones, balanceo y estequiometría. Tema 1. Identificación de tipo de reacción química. Primero, clasifica las siguientes reacciones en síntesis, descomposición, combustión o neutralización. A. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. Respuesta: es una reacción de síntesis porque dos reactivos se combinan para formar un solo producto. B. Dos moléculas de clorato de potasio se descomponen en dos moléculas de cloruro de potasio y tres moléculas de oxígeno. Respuesta: es una reacción de descomposición porque un solo reactivo se descompone en múltiples productos. C. Una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Respuesta: es una reacción de combustión porque el metano, un hidrocarburo, reacciona con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua, liberando energía en forma de calor y luz. D. Una molécula de ácido clorhídrico reacciona con una molécula de hidróxido de sodio para formar una molécula de cloruro de sodio y una molécula de agua. Respuesta: es una reacción de neutralización porque un ácido y una base reaccionan para formar una sal y agua. Segundo punto. Escribe una ecuación química que represente una reacción de cada uno de los siguientes tipos. A. Síntesis. Dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua. B. Descomposición. Dos moléculas de óxido de mercurio se descomponen en dos átomos de mercurio y una molécula de oxígeno. C. Combustión. Una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. D. Neutralización. Una molécula de ácido sulfúrico reacciona con dos moléculas de hidróxido de sodio para formar una molécula de sulfato de sodio y dos moléculas de agua. Tercer punto. Tema número 2. Balanceo de ecuaciones químicas. Balancea las siguientes ecuaciones químicas por el método de tanteo. A. Para balancear esta ecuación por tanteo, primero observamos que tenemos una molécula de aluminio reaccionando con una molécula de oxígeno para formar una molécula de óxido de aluminio. Sin embargo, las cantidades de átomos en ambos lados no son iguales. Comenzamos con el aluminio. En el lado de los reactivos hay un átomo de aluminio y en el lado de los productos hay dos átomos de aluminio, por lo que necesitamos colocar un coeficiente de 4 frente al aluminio en los reactivos para igualar los átomos de aluminio en ambos lados. Ahora balanceamos el oxígeno. En el lado de los reactivos hay dos átomos de oxígeno y en el lado de los productos hay tres átomos de oxígeno. Para igualar los átomos de oxígeno, colocamos un coeficiente de 3 frente al oxígeno en los reactivos y un coeficiente de 2 frente al óxido de aluminio en los productos. La ecuación balanceada es: 4 átomos de aluminio reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para formar 2 moléculas de óxido de aluminio. B. Para balancear esta ecuación por tanteo, primero observamos que una molécula de propano reacciona con una cantidad de oxígeno para formar dióxido de carbono y agua. Comenzamos con el carbono. En el lado de los reactivos hay 3 átomos de carbono y en el lado de los productos hay un átomo de carbono, por lo que necesitamos colocar un coeficiente de 3 frente al dióxido de carbono en los productos para igualar los átomos de carbono en ambos lados. Ahora balanceamos el hidrógeno. En el lado de los reactivos hay 8 átomos de hidrógeno y en el lado de los productos hay 2 átomos de hidrógeno, por lo que necesitamos colocar un coeficiente de 4 frente al agua en los productos para igualar los átomos de hidrógeno en ambos lados. Finalmente, balanceamos el oxígeno. En el lado de los reactivos hay una cantidad variable de oxígeno y en el lado de los productos hay 10 átomos de oxígeno,
por lo que necesitamos colocar un coeficiente de 5 frente al oxígeno en los reactivos para igualar los átomos de oxígeno en ambos lados. La ecuación balanceada es: una molécula de propano reacciona con 5 moléculas de oxígeno para formar 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua.